Y me preguntaban, ¿y de qué voy a hablar ahora en la homilía? Y dirían, esto está muy teológico, aterricemos. Y eso es ponerlo en tierra. Pero hablemos entonces de nuestras elecciones. Yo no puedo elegir nada bien ni verdadero si primero en la fe elijo a Jesucristo. Porque Él es la verdad y yo tengo que elegir la verdad. Y Él es la vida y yo tengo que elegir la vida. Y si no lo elijo a Él, voy a dejar que sea el espíritu de este mundo y voy a elegir la mentira, el error, la muerte. Nosotros estamos en pleno proceso electoral en el Perú. Nosotros nos estamos preparando para elegir. Y nosotros solo tenemos dos posibilidades. No solo porque hay una segunda vuelta y hay dos candidatos, a eso no me refiero. Nosotros o elegimos vida y verdad, o elegimos muerte, mentira y engaño. No hay más. Y la política es el reino de las ideologías. Porque las ideologías, especialmente las ideologías que se desarrollaron y diríamos se globalizaron a partir del siglo XVIII y que se sintetizan en en esa síntesis perversa del marxismo, comunismo materialista y del liberalismo materialista, ambas son contrarias a nuestra fe. Y cuando yo elijo alguna de esas opciones, con el engaño de que me van a edificar el paraíso en la tierra, yo tengo que saber que eso es una herejía condenada por nuestra Madre la Iglesia desde hace muchos siglos. Y esa herejía es la del mesianismo falso, secularizado. Es decir, buscar a un falso Salvador, un falso Mesías. Porque el marxismo materialista se propuso desde un inicio ese objetivo y por eso ante la pregunta de por qué es incompatible el cristianismo y el comunismo, el secretario general del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, responde diciendo, porque nosotros queremos el paraíso en la tierra y los cristianos quieren el cielo. Y eso no es compatible. Y tenía razón. Pero el presente existen una serie de gentes confundidas dentro y fuera de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que una y otra vez quieren insistir porque le conceden la bandera falsa a esas ideologías. Y parecería al presente que si es que uno denuncia el comunismo, uno está en contra de los pobres, en contra de los más necesitados, en contra de la justicia social, porque da la situación, yo diría, ridícula de que estos personajes se presenten como los que tienen la propiedad monopólica de los pobres, la propiedad monopólica de la justicia social, la propiedad monopólica de la honradez y una serie de valores cívicos, los que simultáneamente recusan toda propiedad. Y entonces cuando yo no estoy despierto, cuando me dejo llevar por esas ideologías, y lo que me preocupa más no es ni siquiera el resultado electoral, sino advertirles que cuando yo, por empatía, por afectividad o por conveniencia o lo que fuera, me adhiero a una de esas ideologías, yo estoy dañando mi fe y yo estoy poniendo en riesgo mi salvación, porque ya estoy escogiendo creencias a quienes les doy un tributo idolátrico, esperanzas vanas, y no voy a tener la capacidad de amar
y voy a creer que no es el amor la que renueva la vida de cada criatura humana y de la creación entera, como el Señor nos ha enseñado, sino que es el odio, la lucha, la venganza, como decía Marx, la violencia partera de la historia. Y entonces tenemos generaciones de generaciones, y con seguridad todos los aquí presentes, que en nuestra formación, entre comillas, académica, hemos tenido, entre comillas, algunos profesores que han enseñado eso. Y entonces resulta, y hay que decirlo porque es pertinente, que justamente esos profesores, en el Perú, ese sindicato de la educación, ese sistema educativo dominado por esas ideologías políticas, son los que están más dañando la fe de nuestros compatriotas y en muchas otras partes del mundo. Y entonces cuando alguien me viene a decir palabra de maestro, me genera un temblor, porque Jesucristo es el maestro que nos enseña la verdad. Y cuando cualquier otro se quiere llamar a sí mismo maestro, y más aún cuando no solo en términos intelectuales, sino en términos de la verdad, está en las más profundas tinieblas, nosotros no podemos callarnos y dejar que la gente, bueno, estamos en libertad, elijan como les da la gana. Tenemos el deber de advertir que solo Jesucristo es el Mesías, que solo es el Señor, que no hay otro camino, que no hay otra verdad, y solo en Él la vida, y tenemos que elegir. Y para concluir, señalar, citando al Papa Pío XI, que nos advirtió claramente que el marxismo, el comunismo, es intrínsecamente perverso. ¿Qué significa eso? Que le llama bien al mal y le llama mal al bien, empezando porque niega a Dios Todopoderoso y a su enviado Jesucristo en la carne. Y como nos dice el apóstol San Juan en la primera carta, quien niega a Jesucristo, enviado del Padre en la carne, es el anticristo. Y sepan ustedes que estas ideologías y esas falsas doctrinas preparan al mundo entero para acoger a la impostura religiosa suprema del anticristo, que hará que la mayoría de las criaturas humanas lo acojan y será el camino de la apostasía, que ya en muchos aspectos la podemos ver en muchos lugares dentro y fuera de la iglesia. Por eso necesitamos levantar el corazón, pero no para estar plantados en tierra, sino sabiendo que nosotros tenemos que hacer la peregrinación de los hijos de Dios siguiendo a Jesucristo, que nos lleva a la casa del Padre, a la patria celestial. Que nuestra Madre Santísima, San José, su castísimo esposo, y los ángeles y arcángeles y la multitud de los santos en el cielo nos asistan para que nosotros no quedemos a medio camino, perdidos en el desierto, en medio de las tinieblas de este mundo que pasa. Que así sea.